14 de abril de 2022, 91 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española. Un tema de sumo interés para la historia contemporánea de este país y que aparece habitualmente en tertulias, en prensa y no solo en los libros de historia o en los debates historiográficos. Y últimamente además se ha convertido en el caballo de batalla de nuestra derecha, porque parece ser que hablar de la Segunda República es reabrir antiguas heridas. Hablar de la Segunda República es tratar de adoctrinar a niños y jóvenes, o hablar de la Segunda República significa tratar de blanquear a la izquierda y acusar a la derecha de todos los males. Yo voy a tratar de explicar aquí en 4 líneas lo que fue y lo que no fue la Segunda República, en el bien entendido de que es una opinión personal, eso sí, sustentada en estudios serios de gente que vale la pena escuchar. La Segunda República Española fue un proyecto para transformar el país y lo quisieron llevar a cabo personas de grupos que nunca habían estado en el poder. Burguesía media liberal de izquierdas, el Partido Socialista Obrero Español, otros miembros de partidos de izquierdas, partidos nacionalistas, y todo ello en un país dominado por poderes que no estaban dispuestos a asumir esos cambios, lógicamente porque siempre habían estado en el poder durante el siglo XIX y sobre todo durante la Restauración. Fundamentalmente la oligarquía agraria financiera, una parte del ejército acostumbrado a intervenir en política y la Iglesia que tenía presencia en todos los ámbitos de la vida española. Y también fue una democracia homologable a las europeas. El mapa de Europa había cambiado después de 1919 y la democracia se había impuesto como sistema. Y España fue la última en llegar. Pero aquella democracia era tan avanzada como las que había. Incluso mucho más, por ejemplo, en sufragio universal. Las mujeres obtuvieron el voto mucho antes que en otros países, como por ejemplo Francia. O en transparencia. Se ha demostrado que las elecciones o los resultados de las elecciones en España, a diferencia de lo que había sucedido en el periodo anterior, fueron limpias y los resultados claros. No hay que olvidar que el caciquismo tampoco era privativo de España. No hay que olvidar a la República Francesa, actuaciones en la República Francesa o en Italia. En diciembre de 1931 tuvo una constitución nueva, una constitución moderna y reformista, inspirada en las últimas llegadas a Europa, como la de Weimar o la de Checoslovaquia, a la cual se le puede poner algún pero, ¿no? Como su falta de cintura. Se venía de una ambigüedad tan grande en la Restauración que decidieron que los artículos de la Constitución republicana debían ser muy claros y eso impedía un cierto juego político, pero era así el sistema. Una Constitución que habló de laicismo, de separar Iglesia de Estado, y que quiso que España fuera un gran proyecto educativo, y no solo en el sentido implícito de la enseñanza, ¿no? Del Ministerio de Instrucción Pública, la enseñanza primaria, la media, la formación profesional, sino que era un proyecto para educar a la población en ese republicanismo, en esa ciudadanía, ¿no? Convertir a los españoles en ciudadanos y ciudadanas. ¿Por qué? Pues bueno, porque no era un proyecto a corto plazo, era un proyecto pensando en las siguientes generaciones. ¿Y qué no fue? La República no fue el paraíso terrenal. Todo el que venda una especie de lugar paradisiaco donde la democracia se apoderó de todo y donde todo funcionaba, no es cierto. La República Española tuvo sus claros y sus oscuros como cualquier movimiento político. Es indudable. Cualquiera puede sacar algo para conseguir sus objetivos, es decir, los que estén muy a favor de la República pues hablarán de ese reformismo, de esos cambios sociales, de ese modelo educativo, ¿no? Cuidado, sin tampoco explicar cuáles eran sus puntos negativos, porque los tuvieron. Y cualquiera que pueda buscar otra cosa, pues encontrará pues, cuestiones como la cuestión de la Iglesia, ¿no? Los sucesos de mayo de 1931, ¿no? El enfrentamiento directo del artículo 26 de la Constitución republicana,
¿no? Es decir, no fue un jardín, ¿no? Pero lo que sí que fue un proceso político en la Europa de los años 30 que nada tenía de diferente a otras cuestiones que estaban sucediendo en Europa, cuyo grado de violencia era exactamente igual que lo que estaba pasando en Europa, porque estamos hablando de los años 30, no estamos hablando de la actualidad. Y por eso no hay que hacer una comparación de aquella democracia con la actual. Como tampoco fue el infierno que nos presentan algunos que dicen que la República fue un auténtico desastre donde lo único que había era incapacidad y esa violencia que acabo de nombrar, ¿no? Que eran incapaces de mantener el orden público y que las hordas se habían apoderado de la calle. Y por supuesto tampoco fue la causa de la guerra civil. Me he negado siempre a pensar que en la República Española, o admitir que en la República Española estaba el gen de una guerra civil. No, la guerra civil vino porque alguien se sublevó en julio de 1936, pero no porque la guerra civil estuviera implícita en la República y en la República ya la única solución final que había era la violencia y acabar con ella por la violencia. La República no fue causa de la guerra civil. Como tampoco fue un proyecto para liquidar España, como están pretendiendo algunos pseudohistoriadores que pululan ahora por prensa y por televisión, ¿no? Ni tampoco de que hubiera una revolución en España, una revolución comunista, ¿no? Y se refieren a 1934, los hechos de 1934 de Asturias, como la antesala de esa guerra civil, ¿no? La guerra civil empezó en el 34, nada más allá de la realidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es estudiar la República como lo que es un periodo de la historia de España sobre el que hay que seguir investigando, sobre el que hay que seguir diciendo cosas y que no hay que caer en la comparación con la actualidad, ni hay que sentirse identificado con lo que sucedió hace 90 años, ni defenderlo de los unos y de los otros, porque después hubiera una guerra civil y hubiera una victoria. Y termino como siempre con una frase, no sin antes decir o repetir que estamos en los años 30, un momento en que el fascismo se estaba apoderando de Europa y un momento en el que desaparecieron prácticamente todas las democracias que había en 1919. En 1940 prácticamente no quedaba ninguna en pie, y entre ellas la española. Pues bien, Camus decía que fue en España donde los hombres aprendieron que es posible tener razón y aún así sufrir la derrota, que la fuerza puede vencer al espíritu y que hay momentos en que el coraje no tiene recompensa. Termino. La República Española fue un proyecto político iniciado para transformar el país. Aquella transformación tuvo enemigos desde el principio y tras perder las elecciones de 1936 decidieron que la manera de terminar con aquello era la vía violenta, lo que estaba sucediendo en Europa. La República pudo con aquel golpe de Estado, aquello se transformó en una guerra civil. Algo que nunca debió de suceder, porque, como dicen muchos historiadores y mucha gente que no tiene por qué ser del ramo, la República fue un proyecto con sus claros y sus oscuros. Estaremos de acuerdo con ella más o menos, nos gustará más o menos, pero lo que vino después fue infinitamente peor. Lo que vino después fue una guerra civil y una dictadura fascista. Por lo tanto, entre una democracia como aquella de los años 30, vuelvo a repetir, y lo que vino después, no hay color. Lo que vino fue infinitamente peor. Hasta la próxima.